Bueno, Ani, nada, el comentario de la patria boba es absoluto porque uno se siente en la patria boba todo el tiempo cuando cubre política, sobre todo con las noticias revisitadas, ¿no? Como todo es un círculo que se repite en el país y es muy chistoso. Hola, hola, hola a toda la gente de la Patria Boba. Hoy estamos solamente Andrés Caro, el señor Andrés Caro y yo, pero tenemos una gran invitada porque Ita, nuestra gran colega de la Patria Boba, está haciendo el duelo de la muerte de Policarpa, que nos abandonó, de su gata de hace 15 años. No me quiero ni imaginar la tristeza. Le mandamos un besito gigante a nuestra Ita maravillosa, que pase pronto la tristeza y que Policarpa tenga un buen viaje. Una persona tan pragmática, agnóstica como tú, ¿cómo da el pésame, Andica? ¿Qué No, dices? lo siento mucho, sí, se notaba que Ita estaba triste y con toda la razón, entonces pues Mm. nada, así, Ah, sí, bueno, no, muy no voy bien. a, no voy a, no voy a sucumbir a las provocaciones, Ale. Por lo menos no ahora. No, Bueno, entonces hoy tenemos una invitada que, ¿qué dijo? porque tenemos una invitada, entonces, Ella también puede ser muy provocadora. Tenemos una invitada maravillosa que queríamos invitar además hace rato a la Patria Boa, que es la periodista Laura Ardila. Eh, Laura Ardila es una periodista de hace muchos años, bueno, no por decirle vieja, pero ya es una mujer con mucha experiencia, que fue la creadora de La Silla. Son colegas en eso un poco Andrés Caro y Laura Ardila, que no, fue la creadora. la No, falta de respeto que acabas de cometer con Laura es pues muy... digo, no colegas, que ambos han tenido vinculaciones con La Silla vacía, eso sí. Pero no al Ella, tiempo. no al tiempo, no al al tiempo. tiempo, ¿no? De hecho, Eh, Laura renunció a la silla por mí, cuando me... Laura estuvo, Es Laura mentira, abrió. es mentira, es mentira. Sí, hay que reconocer todo porque si no la gente tergiversa. Ella fue la creadora de la Silla Caribe, que fue pues como un outlet, un proyecto hermano de la Silla Vacía, que reconocía también las grandes falencias que todavía existen, y de eso vamos a hablar, del periodismo regional en Colombia, y creo que en mi opinión la gran exponente del periodismo regional en Colombia, premiada con el premio Simón Bolívar ya en varias ocasiones. Y además, debo decir, una persona muy maravillosa que tengo la fortuna de llamarme amiga. Y además, por claridad, fui su abogada también, imagínense ese honor, en el caso de censura que sufrió contra Planeta de su libro La Costa Nostra, que además la catapultó a vender muchísimos libros, como debe ser con cualquier caso de censura, que habilite más la expresión. Entonces, Laura Ardila, qué felicidad tenerte aquí en La Patria Boba, bienvenida. No, qué felicidad la mía, Ana adorada, y perdónenme ese comentario personal. Me da mucha felicidad estar acá contigo, de verdad que es un gusto. Hace rato quería también venir a la Patria Boba y Andrés, qué chévere estar aquí. Y nada, muy, muy chévere. Tú sabes mucho de la Patria Boba, creo yo, porque mucho de lo que Laura se ha concentrado a trabajar en su carrera periodística es, pues, muchas cosas que hacen de esta patria la patria boba, ¿no? Especialmente el fracaso de la promesa de descentralización en tantos aspectos de la Constitución del 91 y que hoy en día se reproducen. Laura acaba de sacar un canal, pues no lo acaba de sacar, es un poquito más viejo, pero lo está moviendo otra vez de nuevo en YouTube. Cuéntanos de esa nueva empresa periodística. Bueno, Ani, nada, el comentario de la patria boba es absoluto porque uno se siente en la patria boba todo el tiempo cuando cubre política, sobre todo con las noticias revisitadas, ¿no? Como todo es un círculo que se repite en el país y es muy chistoso. Incluso ya hablando del canal, haciendo el primer video de este año del canal, porque el canal pues sí lo lancé el año pasado, pero el año pasado fue muy loco para mí con todo esto que pasó del libro, no lo pude sacar adelante como quería y he sacado este primer video ahorita que me hacía pensar mucho en eso, ¿no? En cómo se repiten las historias, porque esta primera historia en video que saco es un poco como el repaso, ¿no? De los nuevos políticos clave, jefes, patrones, caciques en las regiones, que ya no son los mismos de los que hablábamos antes, pero que pensábamos que
digamos que no los íbamos a tener que mencionar con tanta fuerza de nuevo porque el país más o menos desde 2018 venía pasando por una supuesta transición, ¿no? En el tema del poder, pensábamos que los proyectos alternativos se iban a tomar, incluso en algunas redacciones, periodistas políticos hablábamos del fin del clientelismo, con mucha, yo creo que ingenuidad ahora. Y nada, entonces cuando revisa uno lo que pasó en las regionales del año pasado, se encuentra con que siguen existiendo los clanes de siempre, los que ya conocíamos, pero algunos han perdido poder y se han ido empoderando nuevos rostros. Entonces la idea de este primer video del año en el canal La Colombia Nostra era contar esos rostros. A mí me parecía muy clave, por ejemplo, decir, en este país duramos años hablando de los ñoños. De hecho, decir ñoño se volvió sinónimo de hablar de político cuestionado, pero resulta que ya los ñoños no son los grandes caciques de su departamento, sino que hay otro personaje que venía de orbitar como en su grupo político pequeño alrededor de estos ñoños que tuvieron tanto poder con Juan Manuel Santos, y ahora este personaje, el gran cacique de ese departamento que es Córdoba. Entonces me parecía muy chévere, muy importante, muy clave, como anticipándose un poquito a lo que va a pasar en el 2026, porque este país, y esto hace parte de la patria boba, siempre está en campaña. Entonces ya todos estos grupos están pensando en campaña presidencial. De hecho, les cuento una infidencia, y es que uno de los protagonistas de este video me escribió hace unas horas y me dijo, no, vi tu video, no sé qué. Me terminó diciendo como, oye, qué tal si me presento a la consulta presidencial de mi partido? Entonces, Sí. sabes, son pues, personas que siempre están pensando en campaña. Todos estamos pensando, yo creo, también en campaña. Entonces me parecía muy chévere salir con este video. Por supuesto está el reto muy clave de cómo pasar después de 20 años haciendo historias escritas de manera muy clásica, cómo pasar de pensar y de contar historias así a ponerlas en video, ¿no? De manera atractiva, pero rigurosa, pero completa, pero con contexto, cómo hacerlo. Eso me parece un reto, me da a veces pena ver el video porque digo, uy, hubiese mejorado esta cosa o esta otra, pero también es mi forma de decir que he entendido que los periodistas tenemos que dejar de despotricar de las redes y de los influencers que nos quitan a los oyentes y a los usuarios e irnos a esos espacios, ¿no? Con el periodismo que hacemos. Eso me parece un reto chévere. Creo que hay unos colegas increíbles que lo entendieron hace rato y que están dando ejemplo. Los Danieles no es por nada, pero sabes, como que es ejemplo de eso, oye, periodistas clásicos, pues que consideramos serios, se van a las redes y eso es lo que creo que tenemos que hacer. Yo duré muchos años quejándome de los influencers eh, y pues nada, ahora estoy ahí, a ver cómo me va. Laura, quería hacerte como una pregunta para las personas que no te conocen o que de pronto oyeron de lo que pasó el año pasado con el libro, porque no nos cuentas un poco cómo llegaste al periodismo y esos 20 años de escribir historias, en donde fueron 20 años, lo dijo ella, no yo. No, sí, pero imagínese el resumen que le está pidiendo a Laura Ardila. Cuéntanos Sí, los 20 años. en 40 segundos, mentira, no, pues. No, además a mí me impresiona, es que esos 20 años, como hablé en tantas entrevistas el año pasado, Dios mío, pues yo misma me hice esa pregunta, yo cuánto llevo haciendo periodismo, pues pucha, ya llevo 20 años, que es la mitad de la vida. Nada, yo soy cartagenera, Andrés, comencé a hacer periodismo en Cartagena, allá estudié comunicación social, trabajé en el periódico principal de allá, que se llama El Universal, y en El Universal nunca me ofrecieron como un contrato estable y sufrí mucho, pues yo tenía menos de 20 años en ese momento y a la posibilidad de viajar a Bogotá, donde estaban los medios, ¿sabes? Entonces me parecía que el mundo del periodismo se me acababa al no poder estar en El Universal. Pero nada, me terminé yendo como pude a Bogotá y en Bogotá entré con muy buena estrella, yo creo, de una manera muy, muy feliz a varios medios, no muchos, pero sí a varios medios. De los grandes de allá donde duré más fue en El Espectador, estuve en la redacción del Espectador. En el 2012 entré a la redacción de La Silla Vacía, con mucho miedo, con una sensación parecida a la que tengo ahora con el canal, porque yo entré a La Silla cuando La Silla tenía un año, cuando
el periodismo solo digital todavía no era bien visto. Yo recuerdo que en la redacción del Espectador estábamos divididos entre los que hacíamos el impreso y los que hacían la parte digital, y los que hacían la parte digital era como los que hacían el comunicado de prensa, y acá en el impreso estaba la investigación, y yo me fui así a la silla con ese miedo, con esa sensación de no saber por dónde iba caminando. Y estuve 10 años allá increíbles en la silla, aprendiendo muchísimo sobre contar historias del poder, pero de las historias que nadie quiere que tú cuentes. Pues el parteaguas de mi camino fue haberme devuelto al Caribe, a Barranquilla puntualmente, con este proyecto que mencionaba Ana de la Silla Caribe. Porque ese proyecto, es decir, yo en la silla me di cuenta de lo clave que es mirar las regiones, ¿sabes? Yo creo, y yo me he vuelto como una persona obsesionada con eso en el buen sentido. O sea, yo siento que este país hubiese ahorrado muchos dolores, y perdonen la obviedad, porque seguro ustedes también lo creen, pero mucha gente lo sigue sin verlo. Nos ahorraríamos muchos dolores, o nos hubiésemos ahorrado muchos dolores si contáramos más nuestras regiones, hubiésemos advertido fenómenos hace rato. Ustedes en el capítulo pasado hablaban de Chiquita, o sea, ¿qué pasaría si este país hubiese tenido, qué hubiese pasado si este país hubiera tenido medios fortalecidos, independientes, protegidos en las regiones, contando estos fenómenos antes de que nos estallaran en la cara? Pues nos hubiéramos ahorrado una cantidad de muertos y de dolor. Entonces yo sí creo que es muy importante contar las regiones, y eso lo aprendí, lo interioricé muchísimo con la Silla Caribe. Y nada, y de ese proyecto nace este libro. Esto es súper resumido, Andrés, pero de este proyecto de estar cubriendo estos poderosos en las regiones, nace este proyecto. Para mí fue clave cubrir el gobierno de Juan Manuel Santos y ver cómo estos grupos en la periferia, que no eran tan nombrados, o que en Bogotá se las daban de prohombres y de estadistas, acá hacían una cantidad de cosas cuestionadas, muchas veces en compañía de estas élites bogotanas, y que eso terminaba determinando, definiendo lo que pasaba con el poder en el país. Me parecía muy clave. El fenómeno de los ñoños me enseñó muchísimo a mí de cómo funciona el poder. Y con todo ese acá, pues nace la idea de hacer la Costa Nostra, que es la historia de los Char, pues que como dice el libro, es el clan regional más poderoso, el que ha tenido más alcance, el que ha tenido ministerios propios, el que ha querido llegar a la presidencia de la República, no ayudando a llegar a un cachaco, que es lo que pasa normalmente en esta dinámica, sino ellos mismos llegando. Entonces, nada, esa es como la historia resumida, súper resumida, de este tiempo de aprendiendo, y como muy convencida de eso, ¿no? De hacer las cosas desde la región, de tener voz, o de querer tener voz fuerte desde la región. Creo que eso pues es fundamental para este país. De los Char y de los Daes, porque Laura siempre dice que el libro es de los Char, pero es tan maravilloso y tan profundo que obviamente son dos familias muy entrelazadas. Y entonces cuenta también de la historia de los Daes, y lo que le pasó después, que fue la coletilla que se le olvidó en su resumen, fue que ella iba a publicar ese libro con Planeta, y en Planeta pues hubo pues sí, una actuación de censura previa a poder publicarlo. Laura lo denunció públicamente, y afortunadamente la editorial Rey Naranjo, que es una editorial independiente maravillosa, se asoció con ella, con la Flip, con el 20, con otras organizaciones, y sacó el libro. ¿Y cómo le ha ido a ese libro, Laura Ardila? Sí, Ana, perdón, esa era la parte, pues ya no periodística, que tuvo el libro. Pues ha sido increíble, ha sido como muy agridulce, porque el libro se ha vendido muchísimo, hay gran interés. A mí me parece que pasó algo chévere, y es que yo tenía el temor de que el tema de la censura le quitara el foco al contenido del libro, y yo creo que la gente está hablando del libro. Últimamente me han invitado a unos clubes de lectura increíbles, incluso en Barranquilla, y eso me ha parecido muy bonito. Pero digo agridulce porque al tiempo en que ha crecido mi exposición y el libro se ha movido, pues también ha crecido mi riesgo de seguridad, que es otro de los padecimientos que tenemos los periodistas en región, pues en Colombia en general, pero sobre todo los de región. Y lo digo yo desde una posición de privilegio, porque siempre he tenido contacto con medios de Bogotá que me han protegido, amigos, organizaciones. Hay otros colegas que no tienen eso. Pero aún así, digamos, en mi caso,
pues el costo un poco ha sido esa intranquilidad, ¿no? De querer seguir en la región, de querer seguir haciendo historias desde acá, pero de tener que estarlas haciendo ahorita ya en unas condiciones que no son las mismas, ya no tengo la misma libertad. Entonces ha sido muy chévere, por un lado, como les digo, la venta del libro, hablar del libro, me parece un ejercicio nuevo, ¿no? Me descubro en una cantidad de cosas porque uno hace periodismo por lo general y no piensa en cómo lo está haciendo y hablar del libro me ha hecho reflexionar sobre cómo lo hago, compartir eso con mucha gente y eso ha sido muy especial, pero al tiempo está pues todo el tema de la seguridad pues que no es menor y que sí bloquea un poquito, sí entorpece un poquito seguir haciendo periodismo. Yo quería, perdón, me cuelo una cosa solamente, Andy Caes, quería preguntarte, ahorita que mencionas a Char, ¿cómo ves las aspiraciones presidenciales de Char? Sé que ya estás hablando de eso también en tu canal, pero cuéntale a la audiencia de La Patria Boba qué tan posible es una aspiración de Char o de alguien de su grupo político y cuánta fuerza tienen ellos también para impulsar una candidatura así. Yo creo que la candidatura de Char va a depender de si la fiscalía lo pide, lo mete preso, o sea, de si la justicia termina actuando sobre él, ahora que hay una nueva fiscal, hay una expectativa sobre eso. Y pues la justicia en Colombia yo creo que va a tener que responder la cantidad de preguntas que tenemos todos sobre el actuar de este grupo y puntualmente de este personaje Alex Char. Entonces creo que hay que esperar a ver qué va a pasar. Pues si pasa algo, por supuesto, eso va a golpear cualquier aspiración que tengan. Y si no, pues vamos a ver. Yo sí sé que va a haber una candidatura que va a salir de un grupo de exmandatarios regionales. Alex Char no está, pero sí está quien fuera su pupilo, Jaime Pumarejo, el exalcalde, el alcalde saliente, alcalde hasta diciembre en Barranquilla. Entonces, hay un grupo de unos 20 mandatarios regionales, exmandatarios regionales que se están reuniendo, que están haciendo foros, que están hablando de construir una agenda y eso, por supuesto, tiene la intención de poner a un candidato fuerte a la presidencia y de eventualmente sentarse a negociar con otros proyectos presidenciales. Alechar probablemente termine ahí si no tiene problemas en términos judiciales. Yo sí creo que ese grupo tiene esa aspiración, ha demostrado pues que no le ha pegado muy duro el descrédito en el que han caído, porque han seguido como apostándole normal, aunque me parece un matiz interesante y es que sí han perdido poder. Miren que haciendo este video para la Colombia Nostra de los nuevos caciques, por supuesto ellos siguen siendo un grupo muy poderoso en Colombia, pero sí han perdido espacio. Ahora, volviendo al tema de la Patria Boba, han perdido espacios no con grupos alternativos, sino en Barranquilla hay un fenómeno bien interesante y es que Eduardo Pulgar, que es este político corrupto, condenado por corrupción, que está un poco venido a menos, ha cogido fuerza y hoy tiene la mitad de las alcaldías, digamos, las alcaldías del Atlántico están divididas básicamente entre Pulgar y Char. Pulgar le ha quitado alcaldías o le quitó alcaldías el año pasado en regionales a los Char y hoy su hija, que es diputada del Atlántico, es la cara de la oposición a los Char en el departamento. Entonces eso es pues nada, es muy de nuestra patria boba, pero habla también como del matiz que han tenido estos superpoderosos. Laura, yo quería hacerte, tengo dos temas de los que quiero hablar, que uno es el coraje, pero te voy a preguntar ahorita sobre el coraje, si alguna vez has pensado de dónde sale esa fuerza para hacer un oficio que es tan riesgoso y en un ambiente en el que tus denuncias pues tienen mucho eco, porque creo que hay un antes y un después en el cubrimiento de la política en el Atlántico con tu libro, como que ya no, ya la gente no se puede hacer así, simplemente como decir, ay, es normal, ya eso no, o sea, uno puede decir, voy a votar por Char, pero sé todo lo que salió en ese libro, o por lo menos lo he oído. Pero eso te lo voy a preguntar ahorita. Lo que te quería preguntar es por el poder. Has hablado muchas veces de la reconfiguración del poder, y hay una cosa que está en tu libro y está en tu canal, y es decir, pues esto es como la cosa nostra, esto es una mafia, estos son mafiosos. O sea, creo que en el título del libro está sin ningún tapiz, sin ningún, digamos, ninguna máscara. Lo que digamos, la propuesta es decir, comparar estas estructuras políticas con una mafia. Y quería preguntarte por qué
en cómo funcionan los mecanismos mafiosos dentro de estos clanes políticos, porque yo creo que es muy fácil generalizar y decir, esos políticos son mafiosos, a decir que funcionan, que la mecánica del funcionamiento de ese poder es un poder como de mafiosos. Claro, esa pregunta es muy chévere porque, y ellos se molestan a veces y dicen que ellos no son clanes, que no son mafias, y efectivamente no todo el mundo en la política, no todo el que está en la política y tiene un grupo de trabajo, pues es un mafioso ni está en un clan. Pero sí hay una dinámica general de clanes y mafias. ¿En qué acepción? Pues en la acepción de mafia, de grupo, de personas que se unen para beneficiarse entre sí, ¿no? Nosotros hablamos de la mafia, no sé, la mafia de los taxis. Y eso ocurre en estos grupos y por supuesto el tema clan está absolutamente determinado eh, por esta particular endogamia que ellos tienen. Son grupos que no solo se unen para beneficiarse entre sí, perdón, grupos de personas que se unen para beneficiarse entre sí, sino que lo hacen además de una manera endogámica, es decir, privilegiando siempre a su hijo, a su familiar, para garantizar que así se mantenga el poder. Esta es una dinámica que no ocurre solamente en el Caribe, que pasa en muchas partes de la periferia colombiana y que obedece, para mí, es el resultado como de la forma en la que ha sido gobernada Colombia, ¿saben? Porque yo lo digo ahí en el video, o sea, este país ha estado gobernada por unas élites en Bogotá que son las que administran nuestros recursos y nuestras grandes decisiones. Eso es cierto al tiempo esas élites permiten como la existencia o promueven la existencia de estos grupos de poder que son clanes, que son mafias, que son endogámicos, que se reproducen como en escalera. Digo escalera porque cuando crean los grupos comienzan por poner el edil, luego el concejal, luego buscan congreso, luego buscan una gobernación y con todo ese paquete de votos ellos negocian para la presidencia muchas veces protección judicial, por supuesto burocracia, es una dinámica y así ha funcionado en términos generales el poder, que hay excepciones, por supuesto que hay excepciones, pero pues la generalidad nos permite pues analizar lo que pasa, ¿no? Entonces, y me gusta dar esta explicación porque también a veces dicen, no, porque habla solo de clanes en las regiones y no en Bogotá. Los Galán son un clan, me parece esa pregunta súper interesante. Yo no siento que tenga la respuesta definitiva, no me la he dado. O los Santos son un clan. Yo creo que no lo son, pero no porque sean mejores, sino porque ellos han administrado estos grupos, las élites en Bogotá administran las decisiones y quienes buscan el poder electoral en la periferia para negociar con ellos, lo hacen de una manera distinta. No hay unos mejores que otros, son socios, son dos caras de la misma moneda, pero por supuesto son distintos. Es como la explicación que yo me he dado, Andrés y Ani, a cómo funciona esto y cómo yo veo esta dinámica de clanes y de mafias. Y si uno lo ve y revisa en las regiones, siempre hay uno, siempre hay, repito, hay excepciones, hay gente de unos tiempos para acá, por fortuna en Colombia, hay gente apostándole y cada vez además ellos la tienen más difícil, porque cada vez hay más ojos, más veeduría, más indignación. A mí me decía un senador, y yo le he contado esto varias veces, muy cercano a los Char, me decía, yo le puedo exigir el voto a mi chofer, pero ya no a su hijo que está estudiando en la universidad, que ya tiene un criterio, que sale a las marchas. Esto es cierto, el tema de Aida Merlano partió en dos, el actuar de muchas de estas maquinarias, porque por primera vez la justicia actuó sobre un congresista en ejercicio por compra de votos. Entonces, digamos, siento que ya no es lo mismo, pero sigue estando esta dinámica ahí y me parece súper interesante y siento que también por mucho que se repita, no basta, tenemos que seguirla contando porque pues ahí en el video lo muestro, siguen cambiando de rostro, siguen estando ahí, van a ser claves para definir el poder, ¿no? Me parece tan interesante la pregunta de Andrés, además en la respuesta de Laura, porque desde que conozco a Laura, ella me ha hecho pensar a mí tanto de las nombres y clasificaciones que ponemos desde Bogotá y desde los centros de poder capitalinos de las cosas que pasan alrededor, ¿no? Que lo alimentan y que, digamos, no son escindibles, pero a veces nosotros creemos que sí, y a veces yo pensaba como que lo del clan
es también como una cosa peyorativa, que es, y fíjate como tú lo planteas, como no, pues no sé si los Santos y los Galán son un clan. Claro, entiendo la caracterización que tú dices porque dices, administran el poder de otra manera, pero es como si entonces, si están en Buga, son un clan, si están en Chapinero, no son un clan. Y a veces siento que la gente, los medios de comunicación capitalinos o que están muy concentrados en ese tipo de noticias, caracterizan así el poder regional también, que es como una cosa allá ustedes. Estigmatizante. Sí, exacto. Como ustedes allá en la periferia, pues hacen una cosa ahí rarísima y no saben administrar el poder, y nosotros acá, pues somos los señores elegantes que sí lo sabemos hacer. Eh, ¿Qué piensas tú de eso también? Como que creo que a veces se emplea con esos fines. Es totalmente cierto y es un dilema que yo he tenido porque yo soy costeña, además, yo soy del Caribe y amo esa región y amo las regiones y entonces me cuesta a veces pensar en que el trabajo que hago pueda generar o pueda ratificar, ¿no? O alimentar esa narrativa. Pero también un poco por eso, o mucho por eso, me he empeñado en que siempre que hablo de estos grupos en las regiones intento contar cuál es su vínculo, o sea, cuál es el poder en Bogotá que lo está alimentando, porque siempre existe ese poder y eso me parece clave y creo que esa es la diferencia en contarlo de la manera en que describes, que lo cuentan muchos. No, esa gente por allá haciendo una cosa fatal y acá estamos los señores divinamente tomando Ujú. las decisiones que son. No, porque resulta que muchas veces esos señores divinamente son los que bajan, como ellos además mismos lo llaman, a las regiones a ponerle la gasolina en términos de burocracia, de plata o de protección a estos grupos. Yo recuerdo la primera historia de la Silla Caribe, me encantó, yo siento que fue como una declaración de principios en ese sentido, fue en el Festival Vallenato. Yo me fui al Festival Vallenato, Valledupar. La historia se tituló Al son de los géneco, la cachaquera define la política en el Cesar. Puedo estar siendo imprecisa, pero ese era más o menos el título. Miren, yo me infiltré a una fiesta, a la parranda más importante que hacen en Valledupar es la parranda de los génicos, este grupo político, clan muy cuestionado, que ha tenido muchas personas pues ya condenadas o investigadas por varios delitos. Estos personajes hacen una fiesta increíble, una parranda bajo una carpa blanca con aire acondicionado, invitan, la invitación es súper exclusiva, tú llegas, es en una hacienda, yo me infiltré, les digo, y yo iba muy asustada porque todo el tiempo ves personas con armas largas, la decoración, todo de whisky, ¿no? Entonces tú estás en una mesa y botella de whisky que se acaba, botella de whisky que te ponen, todos los cantantes vallenatos que ustedes puedan conocer pasaron por la tarima de la fiesta, o sea, Silvestre Dangond, Los Zuleta, Jorge Oñate, cantando, pero además alabando a la señora matrona del clan Cielo Géneco, Mamá Géneco le llamaban. Mamá Cielo, perdón. Mamá Cielo, un gusto estar acá. Dicen que ellos cobran mucho dinero, por supuesto, por presentarse, pero ellos no le cobran a ella, dicen, eso no lo pude Es, confirmar, pero dicen que estás van solo a describiendo, Laura, homenajear. la primera escena del Padrino en el Exacto. matrimonio de la hija, que llega Frank Sinatra a cantar gratis y, o sea, es lo mismo. Exacto. Total, pero miren además esto tan particular y que va al tema de Bogotá y de los cachacos, y es en esas fiestas que me colé, yo repito, con mucho miedo ahí entre todos estos personajes, pues llegó a la fiesta el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el señor Contralor de la época, cuyo nombre no me acuerdo, pero de verdad ahí está la historia. Creo que había alguien de la Procuraduría, había alguien de la Fiscalía. Miren, les digo que estaba todo el poder bogotano o representantes de todo el poder bogotano en esa fiesta tomando whisky con los señores Géneco, departiendo con ellos. Yo, por supuesto, saqué mi cámara, me celular, hice la foto, feliz. Yo estaba pues deleitada, engolosinada, maravilloso todo esto porque me parece que esa fiesta, la historia de esa fiesta, es el claro ejemplo de cómo funciona. No van a la región, se toman el whisky, hacen el pacto político, pero a la hora de los líos judiciales o a la hora del descrédito mediático, pues sobre quienes cae eh, el peso, pues por lo general cae solo sobre el poderoso de la región y no sobre el poderoso de Bogotá que apadrinó a estos personajes. Lo mismo pude ver muchas veces con los ñoños y Juan Manuel Santos.
O sea, el ñoño Elías, el grupo del ñoño Elías partía calles que estaban pavimentadas para volverlas a pavimentar con la plata de la mermelada, y Juan Manuel Santos fue cuando la inauguración del estadio y se tomó la foto. ¿Y quién está hoy en el descrédito y quién está hoy procesado? Y tendría la justicia que contestar si eso está bien o no. Digamos, yo no estoy diciendo que quien no está procesado deba estarlo o condenado, pero lo que les digo es, la dinámica es muy perversa con las regiones, ni siquiera con los grupos regionales, sino porque también evidencia como un desprecio con las regiones, ¿no? El hecho de apadrinar e impulsar a estos poderosos, que muchas veces estas élites bogotanas saben que son cuestionados y que no van a traer ningún tipo de desarrollo ni progreso a las regiones, pero aún así llegan y departen con ellos a manteles, pero a la hora de los líos, pues les dicen, si te vi, no me acuerdo. Esa historia de la cachaquera, porque además es que así le llaman en Valledupar a los cachacos que llegan al festival, la cachaquera, fue muy chévere, y para mí fue muy simbólico, ¿no? Que fuera la primera historia de la Silla Caribe, porque se trata de eso, de contar quiénes son y lo que hacen, pero nunca o siempre vinculándolos con esos poderes de las élites centrales que les ponen como esa fuerza y esa gasolina. Laura, eso que acabas de contar me recuerda a una cosa que decían del presidente Barco, que decían Gamonal en Cúcuta y estadista en Bogotá. Y de alguna manera, y acá es como la pregunta que yo me siento muy obligado a hacer, y es, ¿hasta qué punto lo ves tú el fenómeno del clientelismo como un blanco y negro, y más bien, como por ejemplo han dicho eh, Dávila y como otros que han pensado el clientelismo, que es como el mecanismo mediante el cual el Estado colombiano se construyó a sí mismo, como es un mecanismo de construcción de Estado y de autoridad casi medieval, como la capital con el emperador manda unos marqueses a las fronteras a gobernar a sangre y fuego, pero se empieza a monopolizar el Estado, digamos, si hay mucho robo, si hay violaciones de derechos humanos, pues los vínculos con el paramilitarismo, con la guerrilla son muy claros, pero la pregunta es, ¿en qué medida esta descripción del poder no es, o sea, al describir ese poder no estás describiendo también algo que de pronto, y está acá la pregunta, ha sido útil para Colombia? O sea, de pronto el clientelismo ha permitido la descentralización. Sería como la hipótesis atrevida que quisiera sugerirte simplemente para que me respondas a ella. Me encanta esa pregunta porque estoy de acuerdo. Digamos, todo este sistema tiene una complejidad. Esto no está dividido entre buenos y malos. Por la vía de convertirse o de constituirse en Estado para lo que ellos llaman sus clientelas, pues estos personajes, por supuesto, que han generado una cantidad de beneficios y simpatías, que es lo más curioso. Mucha gente cree que todo es compra de votos, y no, hay mucha gente que vota por este tipo de personajes con verdadera convicción. Un gran ejemplo de eso es José Name Terán, este clásico cacique del Atlántico que falleció ya hace varios años, pero que aún hoy sigue teniendo simpatías. Las señoras de los pueblos tenían foto de él en las cocinas, porque este señor además era queridísimo y llegaba a los pueblos a tomarse el tinto con la señora. O sea, esto era increíble. Su hijo es senador hoy, en parte también, no solo digamos por la estructura que pueda tener, sino en parte por esa simpatía y ese cariño que tiene este señor José Name, pues que era un cacique, ¿no? Claro, y son muchísimo el listado de ítems, de puntos de desarrollo que ha generado esta clase política es bastante largo, y eso lo complejiza. Roberto Gerley, en una entrevista que yo amo, que le pude hacer una sola vez, lo pude entrevistar, me dijo: en Colombia ricos y pobres son clientelistas. Él quería meter a todo el mundo en el saco, por supuesto, pero eso tiene mucho de razón, ¿no? Porque mucha gente al final necesita en este país en el que la institucionalidad tiene tantas cosas por corregir, bien o mal, las personas, y sobre todo quienes menos tienen, pues necesitan en algún momento una palanca, un favor, una ayuda para acceder a, y esto ha ocurrido. Ahora también, ¿qué pasa? Es que cada vez ocurre menos. Cada vez las necesidades básicas están más satisfechas, cada vez hay más estudio. Lo que decía el senador,
le pide el voto al chofer, pero ya no al hijo que está estudiando. Entonces, también siento que esto les está planteando, y he tenido la oportunidad de conversarlo con varios de estos políticos, les está planteando unos dilemas y unos retos frente a cómo hacer la política ahora, porque es que ya no a todo el mundo le vas a llegar con una teja. O sea, los Herlein en Barranquilla llegaron al Congreso repartiendo tejas en barrios que estaban creándose. Ya no, porque resulta que ya la gente tiene tejas, ya la gente tiene la calle pavimentada. Antes cambiaban votos por eso, antes cambiaban votos por fórmula médica. ¿No? Se entiende que cada vez la gente tiene como más la capacidad de acceder a la salud, o eso esperamos. El caso es que ya estos personajes no obtienen los votos de la misma manera, y en ese sentido también ese clientelismo se ha ido o adquirido como formas más sofisticadas. Yo creo que ahí entran los Char como un ejemplo de esa sofisticación, ¿no? Ya Char nunca fue como Name, que va a los pueblos a sobarle la espalda a la señora, que también lo hace para la foto, para el video, pero no es ese tipo de política clientelista el que ejerce el clan Char, la que ejerce el clan Char. Entonces me parece súper interesante, pero sin duda es súper complejo. Andrés, tienes toda la razón y yo me caso con esa teoría. El sistema está lleno de particularidades y no se puede hablar de buenos o malos. Mucha gente que dice, de hecho, miren, un ejemplo también es lo que pasó en Cartagena hace 4 años, que ganó William Dow. Está outsider, señor levantando la bandera anticorrupción en Cartagena, que le ganó a las maquinarias con una campaña hecha por Instagram. Terminó su mandato en medio de una sensación de mucha frustración de las personas que sintieron pues que él no tenía la experiencia para gobernar, que no la tuvo, que el primer año pues no ejecutó el presupuesto, que cometió muchas torpezas propias de quien no conoce ese sistema. Entonces la gente en Cartagena de alguna manera dijo el año pasado, no, pues mejor malo conocido que bueno por conocer, y regresó al alcalde representante de la clase política tradicional. Entonces, hay mucha gente que dice, yo prefiero uno que conozca el sistema, que haga que más o menos que las cosas funcionen, y esto también hace parte como de esa complejidad de este sistema clientelista. Una cosa que, bueno, no sé si Andica, nunca hemos hablado de esto, ¿o sí? Que ¿De qué? tenemos, una cosa que tenemos en común, Laura Ardila y yo, es que somos ambas groupies del Padrino, absolutas. Ahorita preparando el capítulo me mandó un sticker que voy a poner aquí porque es maravilloso, de Don Vito Corleone. Y eso me hace pensar también como mucho lo profundo que es tu análisis en cuanto a información y también en análisis, en opinión. Creo que tu periodismo es un muy buen ejemplo de que muchas veces la opinión también puede derivarse muy responsablemente de una cosa súper estructurada de pues hacer investigación periodística y de sacar datos. Es también Laura, columnista del Espectador todos los domingos. Y por eso quería preguntarte por un tema coyuntural, y es pues cómo ves tú el gobierno de Gustavo Petro, si tú, digamos, qué expectativas tenías tú tanto como periodista como ciudadana. No te voy a preguntar si votaste por él porque me parece muy grosero, pero pues, ¿cómo lo ves ahora? ¿Qué pasó con eso que pensabas tú antes? Bueno, yo nunca pude votar trabajando en la silla vacía, les cuento. O sea, cuando me preguntan eso, si voto por tal o cual, porque siempre en el día de votación estábamos en algún pueblo, o yo estaba en algún pueblo persiguiendo a los compradores de votos, ¿sí? Entonces no podía, no, nunca voté. No voté en las presidenciales del año pasado, pero por estar trabajando. A mí el tema de Petro, digamos, como yo había cubierto la alcaldía de Petro, estando en la silla vacía, la alcaldía de Bogotá desde el día 1, pues yo llegué o yo recibí más bien la presidencia de Petro con una expectativa distinta al optimismo que tenían pues muchas personas. Yo escribí de hecho un par de perfiles de Petro, y yo digamos tenía muy claro todas esas cosas que ahorita muchos comentan de su terquedad, no, de su incapacidad de hacer equipo, del abismo que suele haber entre el discurso bello, necesario y poderoso de Petro y
la ejecución de ese discurso y de esas intenciones y esas buenas intenciones que él tiene. Entonces yo no llegué muy entusiasmada, yo no recibí con mucho entusiasmo a esa presidencia por eso. Además, durante la campaña cubrí de nuevo desde las regiones y eso es como el resultado de ese trabajo y de ese esfuerzo por estar en las regiones, en los territorios que llaman, cubrí cómo Petro, la campaña Petro terminó aliándose con muchas maquinarias cuestionadas que criticaba en Bogotá frente a micrófonos para poder, digamos, llegar a la presidencia, ¿no? Con sus puntas de lanza, Armando Benedetti y Roy Barreras. Entonces, digamos, yo tenía como mucha pues sí, prevención o muchas alertas con este gobierno. Al tiempo hoy siento que las cosas están menos mal de lo que muchos dicen. Yo siento que hay muchas cosas rescatables, que el gobierno tiene serios problemas de comunicación porque no siempre las dice, no las dice o no las dice bien o no las dice de manera efectiva. Por ejemplo, esta noticia del crecimiento económico, digamos, hay varias que me parecen destacables. Entonces, creo eso. Ahora, creo que en términos generales, el gran, no sé si pecado, pero lo duro de este gobierno es la ratificación de que este sistema del que hemos venido hablando, que todos quisiéramos que cambiara, de las formas, ¿no?, de llegar a la política, pues con este gobierno se ratifica, ¿no? Se termina empoderando, se ratifica como un mal que nos consume, que nos abruma y que no vemos por dónde va a cambiar, porque pues Petro no solo, repito, pues salió con estas maquinarias, sino que las ha buscado, las ha necesitado y las ha usado para pasar su reforma. Su reforma pensional pasó en parte por el apoyo que le dio a Pecuello, que ese fue uno de los caciques que me faltó en el video para que no quedara tan largo, pero a Pecuello es un congresista del Cesar bastante dudoso, bastante rey de clientelas, que termina sugiriendo el nombre de la ministra de Deportes, nada más y nada menos, y que ahorita pues le está ayudando, este personaje que es conservador, le está ayudando al gobierno a pasar sus reformas, le ayudó con la pensional, porque firmó la proposición pues que le dio el impulso a la reforma. Entonces, yo diría eso, diría que este gobierno seguramente ha desencantado a muchos por eso. Yo ya venía de cubrir a Petro, repito, entonces pues no estoy desencantada, sino que de alguna manera me esperaba parte de lo que pasó o lo que ha pasado, pero creo que en últimas es eso, nos lanza la pregunta y es, bueno, estamos todos de acuerdo en que este sistema de mafias, de clanes, en el que unos pocos se apoderan de lo público, debería cambiar, deberíamos tener mejores formas de hacer política, pero ¿cómo lo logramos? O sea, no lo logró Petro, para llegar, cómo lo logramos o hacia dónde tenemos que ir para que esto verdaderamente cambie. De acuerdo. Laura, no sé si, yo no sé, Ana, si ya nos toca ir cerrando, pero yo sí quería preguntar por el coraje. Yo no sé si sientes, porque tiene algo muy corajudo y muy valiente cubrir a el clientelismo en Colombia y cubrir a estas familias y estos clanes y estas mafias que en el pasado, no sé si en el presente, han matado a gente. O sea, se sabe que han estado conectados con asesinatos, con otros delitos graves. Entonces, yo no sé si tú te sientes valiente o es como una cosa simplemente que simplemente es lo que te gusta hacer y lo haces bien, o hay miedo y cómo superas el miedo, o cómo trabajas con el miedo. Yo, esa pregunta pues que me la han hecho, Andrés, yo me la he contestado. Yo empecé como a preguntármela y a contestármela hasta el año pasado que ocurrió lo del libro. Yo siento que durante muchos años yo me limité a trabajar, a trabajar delicioso, a romantizar el periodismo de una manera no tan chévere, y es que yo creía, yo me comí el cuento de que este es un oficio de 24 horas al día y reduje mi vida personal muchísimo en ese sentido. Pero el caso es que yo trabajaba porque además lo disfruto, me encanta viajar, meterme en unas elecciones, infiltrarme a reuniones, cosas de ese estilo. Y hasta el año pasado, repito, que me empezaron a preguntar por el coraje y por la valentía. Entonces yo decía, pero ¿será que sí, que soy valiente, que tengo coraje? Pues yo lo que siento, y me identifico mucho, y Daniel Coronel también lo ha dicho en varias ocasiones, con una canción hermosa de Joan Manuel Serrat,
que se llama, eh, que dice, entre esos tipos y yo hay algo personal, se llama algo personal. Yo sí siento que a mí me da igual que se llamen Pepe o Juan o Char, yo no tengo nada personal contra los individuos, pero sí tengo algo personal, siento que tengo algo personal contra, por supuesto, la corrupción y contra las injusticias. Entonces, eso siento que me mueve mucho. Ahora, también creo que desde que pasó lo del libro y bueno, acá que estamos entre amigos, eh, me, permito, me permito esa reflexión como tan íntima. Lo que he sentido es un gran cansancio. Lo que tengo ahorita es como un gran cansancio, como un gran desgano. Yo veía desde lejos la cantidad de periodistas que están renunciando al periodismo. Hay incluso una española, cuyo nombre no me acuerdo ahorita, y lo lamento porque quisiera mencionarla, que renunció al periodismo, hizo una columna y ahorita está dictando charlas por varias partes hablando de eso, de cómo nos quemamos. Yo siento que me está costando como nunca porque me siento muy cansada, porque siento que a veces uno termina orbitando sobre los mismos temas que se repiten en esta patria boba que ustedes acá eh, comentan siempre. Entonces, siento que hay algo como una reflexión ahora nueva frente al tema del coraje y frente al tema personal. Probablemente tiene que ver con la salud mental, ¿no? También que hemos tomado como conciencia de eso. Como que durante muchos años trabajé y no pensé en nada. Ahorita estoy reflexionando y viendo y sintiendo como esas consecuencias y creo que necesito como una desconexión para ver si sigo contando cosas con el mismo ritmo. Lo otro también es eso, ¿no? Es una reflexión alrededor de cuánta sobreproducción nos exigimos en la sociedad, no solo los periodistas, sino en general. ¿No? Yo recuerdo que cuando estaba en la silla vacía y yo me escapaba a las 5 de la tarde de trabajar, me sentía que le estaba robando a la silla, cuando todo el mundo normal debería trabajar hasta las 5 de la tarde. Entonces, eso, sí. Pero sí, creo que se necesita el coraje, o sea, obviamente está ahí, así no me lo diga explícitamente, está ahí. Y hay una cosa que también me sentí que me empoderó mucho el año pasado, que fue como todo este matoneo, esta violencia digital que hubo. La sufrí, aún la padezco, pero también todo el tiempo me decía, también había como un tema de no voy a dejar, no voy a callar por esto. Eh, pero sí, no creo que eso sea especial en mí, yo creo que todos lo tenemos, hacer periodismo en este país, pues el periodismo político. No, es Ustedes muy saben humilde que de me tu refiero parte. como a un tipo de Sí, es periodista. bastante especial el coraje tuyo, Laura. Exacto. Sí, Coraje que a veces pasa por locura, no, eso sí me parece y me parece muy importante que tú tengas esa percepción de ti misma para poder hacer ese trabajo y hacerlo bien, hacerlo de manera seria, como lo haces tú, pero pues por supuesto que eres una loca muy corajuda o ambas cosas. Última cosa que quiero preguntarle sucintamente a Laura Ardila, y fíjense que la discusión de la patria boba, o sea, ¿por qué se llama la patria boba ese periodo histórico? Fue pues por el eterno debate del centralismo contra el federalismo que se daba en ese entonces y que nadie como que lograba decir qué pasó. Después la constitución del 91 dijo, no, nosotros vamos a impulsar hacia la descentralización del Estado en Colombia, creo yo que es la promesa de las promesas más fallidas de la constitución del 91. ¿Tú qué crees que hace falta para que ocurra, realmente trascendamos la patria boba de poder descentralizar a nuestro país? Uy, tanto, yo creo que el tema de los recursos es clave, Ani. O sea, tenemos que dejar de estar en un país en el que las regiones no administran su plata, porque la plata sale de los impuestos, de las regalías y va a Bogotá y vuelve a las regiones en menor cantidad de la producida. Estoy diciendo un simplismo y eso un técnico lo podría explicar mejor, pero eso ocurre. Nos hicieron esta promesa en la Constitución del 91 de que pudiéramos crear las regiones administrativas autónomas. Han avanzado, a lo mejor por intereses políticos o por intereses políticos han avanzado algunas, pero no tienen dientes.
no tienen dientes, no pueden administrar su plata, no pueden poner su propio gobernador, que es la idea, era el ideal de que tuviéramos estas regiones de administración. Entonces me parece que hay que caminar hacia eso, a esa descentralización fiscal. Yo creo que urge. Ya veremos en las regiones a quién escogemos, porque es que ese es otro discurso, ¿no? Es que lo administramos nosotros y mejor que lo administren en el centro, porque en las regiones hay mucho cafre y se van a robar la plata. Pues ya veremos a quién escogemos nosotros, pero que nuestros recursos lo podamos manejar nosotros me parece súper clave. Y lo otro, ya hablando desde mi orilla, que ha sido como el tema de toda esta conversación, es el periodismo, que nos contemos, o sea, que nos descentralicemos en todos los sentidos, en nuestra forma de gobierno, pero también, por ejemplo, pensándonos un periodismo que de verdad cuente las regiones, no con un corresponsal mal pago que de vez en cuando le sacan una nota, sino de verdad con voces desde las regiones, que abramos conversaciones que no estén marcadas por la condescendencia, ¿no? Como yo busco a alguien de región porque pobrecito está en la región, no, sino de verdad tengamos papeles más protagónicos a la hora de contar lo que somos como país. Yo creo que eso es clave, y porque eso también está marcado por el centralismo. Yo podría oír horas a Laura Ardila hablar de todas sus cosas maravillosas y valientes. ¿Qué signo es que es Laura Ardila? Acuario, ¡Mira, 31 de enero. Nica! Ah, Aquí estamos tratando de convertir hay a Nica sintonía. en la carta astral, pero no lo hemos logrado todavía. Laura Ardila, mira, es un honor siempre hablar contigo, contar contigo en esta pantalla, La Patria Boba. Mucha suerte a tu canal, entonces el canal se llama La Colombia Nostra. La Colombia Nostra, por favor, suscríbanse. Ahora me toca decir así, eso no entendía porque era importante, pero es importante. Por favor, suscríbanse. Voy a intentar producir pues todos los videos que pueda. Y de verdad sería un gusto tenerlos ahí, a todos los que están viendo La Patria Boba. Y de verdad, gracias, que nota esta conversación con ustedes. Me sentí entre amigos y ojalá se repita. Claro Cuando que sí. quieras. Estás muy invitada. Siempre un besito, Laura Ardila. Gracias por pasarte por aquí. Chao. Chao. Chao, Laura. Bueno, Andrés Caro, si estás preparado, voy a pasarte unos comentarios, muchos de ellos especialmente enfocados en ti. Pues como porque no está Ita, ¿no? Como por hacer algo así divertido. Ruédelo, maestro. Sí, tenemos ahí los comentarios. No íbamos a someter a Laura Ardila. Ah, bueno, este no. Anita pertenece a la Flip, sirve para 3 cosas. Sorry. Que sí, Eh, me para 3 cosas. o sea, diciendo que no sirve para nada. Pues sí, son 3 cosas muy importantes: proteger periodistas, proteger medios de comunicación, ¿no? No, sí quiero decir, sí pertenezco a la junta directiva de la FRIP de manera pro bono hace un año, y es una designación que me honra muchísimo. La FLIP es una de las sociedades de las organizaciones más importantes de la sociedad civil colombiana. Ha recibido mucho, mucho hate y desprestigio últimamente, y creo que los ataques de Petro directamente a la FLIP no ayudan. Entiendo sí el argumento del presidente cuando habla del cubrimiento injusto que le hacen a su gobierno. Lo he dicho públicamente, estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que la forma de tramitarlo en un país donde ejercer el periodismo, como lo dijo Laura, es tan peligroso, pues esa forma de tramitarlo me parece equivocada. Pero sí quería decir solamente ese disclaimer, pero lo que queríamos realmente ir es como dice Claudia Mackenzie, Andrés tiene unos ojos hermosos. O sea, hay una fanaticada grande, Andica. Miran tus ojos, miran tu cabello, miran todo tu look, te aman. Pues Las muchas mujeres. gracias, Claudio. Son color, exactamente, son color diarrea mis ojos. No digas eso, sí son hermosos tus ojos, tienes razón, Claudia. Juan Pérez, el feminismo, me encantó porque estamos como coleccionando definiciones absurdas del feminismo. Juan Pérez, terminación bot, el feminismo es imponer un modo de oprimir. ¿Deprimir botones o...? Sí, ni idea, ni idea. Bueno, mucha gente también dijo, algunos que no, pero creo que mayoritariamente mucha gente le gustó tu imitación del presidente Petro. También la escuché en Terrenal. Creo que tu rendición fue mejor en La Patria Boba. Claro, fue mucho mejor, y en Terrenal fue muy al principio, entonces no estaba no tenía la voz caliente, y hubo unos haters que odiaron
¿Cuál es la, digamos, en qué reside el éxito de imitar al presidente? ¿Es como que nariz tapada un poquito? Como que tú vas como por detrás, pero lento, y, y- y vas pensando de pronto en el comandante Carlos Pizarro, en la lucha. Es como demorarte sí, es como estar tan enamorado de tus ideas que se demoran un poquito en llegar con tanto poder a la boca, yo creo. Claro, claro. A mí me gusta la voz de Petro, me parece un poquito sexy. ¿Te parece linda? Bueno, María Leo dice, es la primera vez que estoy de acuerdo con Caro Andre. Viste que te están ahora cambiando. Tienes muchos nombres también en los comentarios. Caro Y Andre me gusta. estaba de acuerdo cuando leí lo de Petro, o sea, cuando pensó que yo estaba, pues bueno, muchas gracias María Leo. María Leo. Mi cumple, Dice chévere, a mí me gustan esos años, como las primeras, 1527. sí. Estoy segura que no es un año, anticacas, pero bueno, no sé. María Leo, dinos qué significa 1527. Fernando Moreno dice, Petro tiene mucha más capacidad intelectual que Duque. Duque jamás hubiera escrito un tuit de esta calidad. Quería preguntarte por eso, Andica, ¿qué piensas de esa afirmación de nuestro querido amigo Fernando? No, pues no, o sea, no estoy de acuerdo. No sé la comparación, porque es la comparación lo que está en juego, Ujú. pero a mí el presidente de la República no me parece una persona especialmente inteligente y me parece una persona hábil, que es distinto, pero intelectualmente, él no es un intelectual, así es lo que él quiere presentarse como un intelectual utópico y tales, pero no lo es y confunde sus categorías y tales, o sea, me encantaría invitar al presidente a hablar de marxismo y de lo que dice, porque dice mucha bobada. Invítalo a Terrenal. ¿Te imaginas que un día Petro venga a la patria boba? ¿Te encantaría? Sí, me sentiría muy honrado, claro, porque le tengo mucho respeto al presidente de la República, en tanto presidente de la República, y me daría miedo, claro, o sea, uno es muy alegre diciendo me encantaría que viniera, pero ya Mm. cuando llegan, de pronto no me hallo tan corajudo como Laura. Yo lo conocí una vez hace muchos años en persona. Él fue a Boston, a una universidad, a hacer una conferencia y me tomé una foto con él, se las voy a mostrar. Y yo era en ese momento, estaba muy esperanzada con la figura de Gustavo Petro en la política colombiana, debo Mm. decirlo. Entonces era un poco groupie de él Ya, y se me nota en la cara. nuestras fotos presidenciales, Ana. ¿Qué? Un día podemos mostrar nuestras fotos presidenciales. No, es que Andrés Caro tiene una foto con una, no es Trump, con un imitador de Trump. También vamos a poner esa foto después en edición. Bueno, dice PC, me encanta cómo revelan su vida íntima. No, pero antes una cosa, yo sí creo que, o sea, lo que decía el comentario pasado, es cierto, Petro es muy charlatán y a veces dice cosas locas, pero Petro sin duda, en mi Uy, ¿qué opinión, pasó, Ana? Duque, me Se canceló. parece. No, una censura. No se te oyó, de verdad, de verdad. No, sí, me entró una llamada, perdón. No, que yo digo que me parece que Gustavo Petro es una persona mucho más inteligente que Iván Duque. Me parece que Iván Duque era un tipo muy simple y además ambos muy ensimismados consigo mismo, pero pues me parece mucho más, entiendo mucho más el ensimismamiento de Petro que el de Duque, que es como, no sé cuál es el logro de él realmente, que haber como sido el designado en una cosa, en un partidor de uribistas. Me parece que no es una persona talentosa desde ningún sentido y me parece que su presidencia fue repugnante y desastrosa. Eh, ¿Cómo para decir una cosa, Andica? Bueno, pero PC dice, me encanta cómo revelan su vida íntima, queremos más historias personales, ese es el picante que queremos, más dramas y amores corazones. Danos algo de drama, Andica. ¿Yo? ¿Me toca a mí? Sí. Eh, si te contara. Bueno, ese es el picante que le gusta a la gente. La gente sí es chismosa, no tenemos mucho que contar. Historias de interés humano. Ah, Historias de human interest, de interés humano. exacto. Yo No. igual creo que a veces es como grosero o irrespetuoso con la gente uno usar estas plataformas
deambular por la vida íntima. Yo sé que a la gente le gusta, pero pues creo que eso no tiene ningún interés público. ¿Será que lo Tan así que hemos peleado, yo estoy tan de acuerdo con Ana que hemos peleado por Shakira ventilando sus divorcios en canciones. tú y yo? Sí. O sea, yo soy mucho Pero, más radical en esa postura que tú. ¿cuál es tu postura? Que no, que nada. ¿Que no puede ventilar? No, pues no, o sea, cada uno puede hacer lo que quiera, que yo no lo haría. Ah, ¿dónde está Ita cuando la necesito? No, yo creo que, digamos, tengo reparos. Shakira es mi artista favorita, lo he dicho públicamente, la gente le parece detestable que yo diga eso, me importa cinco, pero tengo reparos sobre las apariciones públicas que ha hecho últimamente, pero creo que tiene, pues obviamente todo el derecho, eso es redundante decirlo, pero creo que ese como canto feminista, hubo cosas importantes para el feminismo pop que también sé que es muy repudiado, a mí me parece muy importante, es una forma de lucha del feminismo, y creo que hizo cosas chéveres con su canción de contra Piqué, el cachón. Entonces, sí, hemos peleado también por eso. Es otra intimidad inconsecuente. Y Tampoco hemos Tamaría, peleado, hemos tenido hemos debatido, discusión. hemos Sí. debatido. Nunca hemos peleado, Indica. No, Llegó el momento. hoy. Bueno, Ita María, te extrañamos mucho, corazón. Por favor, vuelve. Gracias a la gente que se conecta, a la gente que nos ve. Suscríbanse a este canal y nos vemos en una semana. Chao, Andrés Caro, fue un gusto verte. Lo mismo, Ana. Muchos saludos a todos y a Aita, a todos y todas.